¿Qué pasaría si te dijera que el error más grande de Occidente no es la ignorancia, sino el intento constante de arreglar lo que nunca estuvo roto? Vivimos en una cultura obsesionada con la mejora personal, el desarrollo del yo, la autoayuda como religión. Pero lo que pocos se atreven a decir es que quizás ese yo que tanto tratamos de perfeccionar no es realmente quien somos. Deepak Chopra lo ha dicho con elegancia y contundencia: el ego no es nuestro enemigo, pero tampoco es nuestro hogar. El problema no es tener un ego. El problema es habernos confundido con él. Y a partir de esa confusión, toda búsqueda se convierte en laberinto. Occidente, con toda su tecnología, psicología y neurociencia, ha construido una industria entera alrededor de la idea de que hay algo dañado en ti que necesita ser arreglado. Pero ¿y si ese diagnóstico fuera el verdadero virus? No estamos diciendo que no haya sufrimiento. Lo hay. Es real. Pero el sufrimiento no surge de lo que eres. Surge de lo que crees ser. La mayoría de los caminos occidentales intentan fortalecer el ego, hacerlo más adaptable, más resiliente, más positivo. Pero fortalecer el ego es como reforzar las paredes de una cárcel imaginaria. Chopra propone algo radicalmente distinto: ver al ego como una función, no como identidad. Él lo llama la máscara funcional. Algo que te sirve para moverte por el mundo, pero que no define tu ser. Y aquí está la paradoja: cuanto más intentas perfeccionar esa máscara, más olvidas el rostro que hay debajo. No se trata de destruir el ego. Tampoco de celebrarlo. Se trata de ponerlo en su lugar. Ese es el error de Occidente: pensar que la evolución espiritual es igual a la reparación del yo. Pero la verdadera evolución, dice Chopra, ocurre cuando trasciendes la estructura egoica sin negarla y descubres una conciencia que ya es libre. No necesitas convertirte en algo nuevo. Solo dejar de identificarte con lo que no eres. Y ahí empieza una revolución silenciosa: ya no estás corrigiendo tu personaje, estás despertando al actor. Ese cambio de mirada lo transforma todo. No con esfuerzo, sino con comprensión. No con técnica, sino con presencia. Si sientes que llevas años intentando arreglarte sin lograr paz, tal vez no seas tú el problema. Tal vez estás intentando sanar una ilusión. Este video no es una crítica destructiva a la psicología, ni una oda al desapego mal entendido. Es una invitación a mirar con otros ojos. Con los ojos de quien ya está completo, pero se ha olvidado. ¿Estás dispuesto a considerar que no estás roto? ¿A contemplar que el error no está en ti, sino en la forma en que te definieron? Si es así, sigue escuchando. Porque lo que viene no es una receta, es una ruptura. Una ruptura con la idea de que necesitas repararte para ser libre. Occidente ha convertido el ego en un proyecto. Una especie de yo versión 2.0 que se perfecciona con talleres, terapia, afirmaciones, biohacks y agendas llenas de propósitos. La promesa es clara: si arreglas lo que eres, finalmente podrás vivir en paz. Pero ¿quién es ese yo que estás arreglando? Deepak Chopra es incisivo al respecto. El ego, dice, no es más que una acumulación de recuerdos, experiencias pasadas, deseos proyectados y definiciones sociales. Es un constructo. Una estructura mental funcional, pero no esencial. Y sin embargo, gran parte de la psicología moderna lo trata como si fuera el núcleo de nuestro ser. Como si tu verdadera naturaleza dependiera de la solidez de esa narrativa interna. Aquí empieza el gran error. Porque al tratar de curar el ego, lo que estamos haciendo en realidad es reforzarlo. Al considerarlo el centro, lo volvemos tirano. Y toda tiranía, incluso la interna, genera sufrimiento. Chopra lo dice sin rodeos: no estás aquí para arreglar tu ego, estás aquí para ver a través de él. La sanación no ocurre al fortalecer la identidad mental, sino al reconocer que no necesitas ninguna para sentirte completo. Esto no significa negar el dolor, el trauma o las heridas emocionales. Significa mirar más allá de ellas. No como rechazo, sino como trascendencia. Cuando haces del ego tu paciente, lo conviertes en el protagonista eterno de tu vida. Y ese protagonista no puede parar de hablar. Te dice lo que debes hacer. Te recuerda tus fracasos.
Compara tu historia con la de otros. Juzga, etiqueta, protege. Y tú lo escuchas, convencido de que esa voz eres tú. Pero hay una brecha. Una distancia sutil que Chopra invita a explorar, el espacio entre el pensamiento y el que lo observa. Cuando descubres ese espacio, algo cambia. No porque desaparezca el pensamiento, sino porque tú dejas de identificarte con él. Es ahí donde el ego pierde su dominio. No porque lo destruyas. No porque lo corrijas. Sino porque dejas de buscarte en él. Y esa es la transformación que Occidente ha olvidado. Porque su enfoque está orientado a resultados, a progreso medible, a sistemas de mejora continua. Pero lo que tú eres no necesita progresar. Ya es. La conciencia no mejora. Solo se revela. Lo que cambia es tu perspectiva. Pasas de ser el contenido a ser el continente. De ser el personaje a ser el escenario. Chopra lo compara con una pantalla de cine. El ego es la película. Tú eres la pantalla. La película cambia. La pantalla permanece. Pero aquí viene el conflicto. Esa idea no te dará un certificado. No es una técnica vendible. No genera productividad. No alimenta el ego espiritual. Por eso incomoda. Porque se escapa del marco de lo que Occidente considera valioso. Pero tal vez, justo por eso, es lo más valioso. Ahora respira. Detente un momento. Mira hacia adentro. Y pregúntate con honestidad. ¿Qué parte de ti ha estado intentando mejorarse durante años y qué ha pasado realmente cuando lograste mejorarte? Compártelo en los comentarios. No para buscar aprobación, sino para dejarlo salir. Para mirar ese impulso con nuevos ojos. ¿Qué buscabas realmente? ¿Qué evitabas? ¿Qué creías que ibas a encontrar? Volvamos. Chopra no niega el trabajo interior. Pero cuestiona el lugar desde donde se hace. Si partes de la idea de que hay algo esencialmente mal en ti, cada paso que des estará contaminado con ese supuesto. Y el ego, astuto como es, se aprovechará de eso para fortalecerse. Te dirá, estás creciendo. Pero crecerá él, no tú. Te dirá, estás sanando. Pero sanará la historia, no la conciencia. El ego se disfraza de evolución espiritual. De buscador. De héroe. De víctima. De terapeuta. De maestro. Es una maquinaria que puede adoptar cualquier forma con tal de mantenerse en el centro. Y tú puedes pasar años alimentando esa maquinaria sin darte cuenta. La única forma de desactivarla es ver que tú no estás dentro de ella. Que puedes usarla, sí. Pero no vivir desde ella. Chopra no propone aniquilar nada. Propone una mirada más alta, más profunda. Una mirada que no divide entre bueno y malo, sano y roto, espiritual y mundano. Solo observa. Y esa observación, desnuda, silenciosa, sin agenda, es la verdadera medicina. Es fácil hablar del ego como concepto. Pero ¿cómo se disfraza el ego en la vida diaria? ¿Cómo se mueve? ¿Qué cara tiene cuando no estamos meditando, leyendo libros espirituales o escuchando a Deepak Chopra? A veces se presenta como esa voz que dice que no eres suficiente, que necesitas más éxito, más orden, más claridad. Otras veces aparece como ese impulso sutil de tener razón, incluso en las conversaciones más triviales. También lo vemos en el espejo, cuando buscamos que el reflejo confirme que valemos, o al menos, que estamos mejorando. El ego no siempre es arrogancia. Muchas veces es autoexigencia. Y, paradójicamente, también puede ser victimismo. Un personaje que se alimenta del sufrimiento para sentirse especial. Chopra ha insistido en esto, el ego se esconde detrás de toda necesidad de validación. Cuando te tomas algo personalmente, estás dentro de él. Cuando crees que debes demostrar algo, estás siendo él. Cuando piensas que el mundo te debe reconocimiento, ahí está también. Pero el problema no es que aparezca. Es que lo confundimos con nuestra identidad. Cada vez que dices yo soy así, estás afirmando un límite que puede que ya no exista. Tal vez ya no seas impaciente. Tal vez ya no necesites controlar tanto.
Tal vez ese personaje que construiste por supervivencia ya no tenga sentido hoy. Y sin embargo, lo sigues representando. ¿Por qué? Porque el ego, como estructura, no quiere desaparecer. No porque sea malvado, sino porque fue útil. Nos ayudó a organizarnos, a protegernos, a formar vínculos, a definirnos. El error está en perpetuar esa utilidad como identidad. En sostener el rol mucho después de que dejó de servir. Chopra dice que el ego es como una etiqueta en una prenda. Te indica la talla, pero no te define como ser. Y sin embargo, muchos han convertido la etiqueta en su biografía completa. Desde niños nos entrenaron a identificar lo que hacemos con lo que somos. Buen estudiante, mal hijo, simpático, tímido, exitoso, inseguro. Lo que empezó como una descripción se volvió un destino. Y ahí es donde el ego se enraiza. En las definiciones repetidas. En los nombres que otros pusieron y que uno adoptó como propios. Pero basta con detenerte. Respirar. Y preguntarte, ¿sigo siendo esa idea? Muchas veces te sorprenderás descubriendo que no. Que lo que creías fijo es solo un hábito mental. Un relato. Y ese relato puede ser editado. No por necesidad de mejorar, sino por el deseo de ver con más claridad. Ver que no eres la historia. Ni los errores. Ni los éxitos. Ni las etiquetas que colgaste en tu pecho. Eres lo que ve todo eso. Lo que observa sin nombre. Ese espacio de observación es el mismo del que habla Chopra cuando dice que el ego no debe dominar tu conciencia. No se trata de eliminar el ego. Se trata de recordar que no es tu dueño. Es solo una herramienta. Como una app del celular. Sirve, pero no eres tú. ¿Y qué ocurre cuando dejas de ver al ego como un proyecto a reparar y lo reconoces como una función que puedes usar o soltar? La vida se vuelve más ligera. Los conflictos disminuyen. La necesidad de impresionar se reduce. La comparación pierde interés. Empiezas a experimentar la realidad sin tanta interferencia narrativa. Y esa experiencia, aunque sea por unos segundos, es libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la de no reaccionar como lo harías. Y entonces, el ego deja de ser el centro. Y tú, lo que siempre fuiste, se asoma sin esfuerzo. Uno de los pilares del pensamiento de Deepak Chopra es la distinción entre ser y pensar. El ser no necesita pensarse. Solo es. El pensamiento, en cambio, crea una simulación de lo que somos, una imagen, un contorno narrativo. Y ese contorno, sostenido durante años, se convierte en el ego. Chopra plantea que la verdadera trampa no es el ego en sí, sino la identificación absoluta con el contenido mental. Con la historia. Con el nombre, los recuerdos, los roles, los deseos. Cuando crees que eso eres tú, comienza el exilio espiritual. El pensamiento se vuelve el filtro absoluto de la experiencia. Ya no ves la realidad directamente, sino a través del yo psicológico. Todo lo que sientes, lo interpretas. Todo lo que vives, lo narras. Y en esa narración el ego se fortalece, porque necesita historia para existir. Sin historia, se diluye. Pero ¿qué pasa cuando simplemente observas el pensamiento sin creerlo? Al principio, confusión. Luego, silencio. Después, una revelación, el pensamiento sigue ocurriendo, pero ya no eres tú quien lo genera. Solo estás ahí, viendo pasar las palabras como si fueran nubes. En ese momento, algo esencial emerge. Una conciencia que no necesita afirmarse. Que no necesita defenderse. Que simplemente está. Chopra llama a esto la conciencia testigo. Es una dimensión que no opina. No elige. No juzga. Solo observa. Y aunque parezca pasiva, en realidad es la única parte de ti que no depende del tiempo. Todo en tu ego cambia con las circunstancias. Tu opinión sobre ti mismo, tu autoestima, tu humor, tu deseo. Pero la conciencia que observa todo eso, permanece intacta. Ese es tu verdadero ser. Y aquí es donde Occidente se pierde. Porque ha hecho del pensamiento el rey de la realidad. De la razón,
la medida última. De la identidad, una construcción cerebral. Pero hay algo más allá del cerebro. Más allá de la mente conceptual. Chopra insiste en que la conciencia no es un producto del pensamiento. Es anterior a él. Tú no piensas para existir. Piensas porque existes. Y si existes antes del pensamiento, entonces el pensamiento no puede definirte. Cuando eso se ve con claridad, el ego pierde su tiranía. Porque ves que no necesitas su estructura para estar aquí. No necesitas una historia para ser válido. Ni una explicación para tener presencia. La mente occidental, sin embargo, tiene miedo al vacío. Quiere conceptos. Quiere certezas. Quiere control. Pero la conciencia no puede controlarse. Solo reconocerse. Y ese reconocimiento es la verdadera sanación. No curas al ego. Curas la confusión de haberte creído él. A veces creemos que si dejamos de aferrarnos a nuestra identidad, desapareceremos. Pero lo contrario es cierto, solo cuando sueltas el relato de ti, puedes sentir la inmensidad de lo que eres. El ego es una partícula. La conciencia es el espacio que la contiene. Y ese espacio no necesita ser decorado, ni aprobado, ni mejorado. Solo visto. Occidente busca evolución en términos de acumulación, más conocimiento, más logros, más sabiduría. Pero la conciencia no acumula. Solo suelta. No busca más respuestas. Solo observa las preguntas hasta que se disuelven. Ahí empieza la verdadera transformación. No al nivel de lo psicológico, sino en el fondo mismo del ser. Y ese fondo es tan silencioso que asusta. Porque no puede ser nombrado. Pero una vez que lo tocas, todo cambia. No porque tú cambies, sino porque dejas de actuar desde el personaje que creías ser. El ego sigue ahí. Pero ya no manda. Se convierte en asistente, no en dictador. Puedes usarlo para hablar, para trabajar, para relacionarte. Pero ya no usas tu vida para sostenerlo. Y eso, aunque invisible, es una revolución interna. Porque el silencio que descubres no es ausencia. Es plenitud. Una plenitud que no viene de ningún logro, sino de la ausencia de necesidad. Cuando ya no necesitas defender una identidad, aparece el verdadero poder. El poder de estar sin historia. Sin narrativa. Solo siendo. Y esa experiencia, aunque no puedas explicarla, es la que lo transforma todo. Llega un punto en que uno ya no quiere entender más. No busca más libros, más respuestas, más explicaciones. Solo quiere respirar sin culpa. Sentir sin miedo. Ser sin esfuerzo. En ese momento, el ego se vuelve insoportable. No porque sea malo, sino porque se siente ajeno. Como un abrigo grueso en una tarde cálida. Has intentado cambiar. Mejorarte. Elevarte. Pero ahora algo dentro de ti comienza a sospechar que toda esa lucha tiene un precio. El precio es la paz. Porque incluso en tu búsqueda espiritual, el ego ha estado ahí, disfrazado de iluminado. Hablándote con voz suave, pero exigiéndote resultados. Haciéndote creer que no estás listo, que falta algo, que debes hacer más. Y entonces respiras y ya no quieres seguir corriendo. Solo quieres estar. Y estar, sin narrativa, es lo que más asusta al ego. Porque el ego necesita historias para vivir. Necesita pasado y futuro. Necesita recuerdos, comparaciones, metas, logros. Pero la conciencia no necesita nada de eso. Cuando logras quedarte unos segundos en ese espacio, lo sientes, algo se abre. No hacia afuera, sino hacia adentro. Como si todo lo que habías estado buscando estuviera ahí, debajo del ruido. No se trata de ser nadie. Ni siquiera de ser tú. Se trata de dejar de representar. De permitirte existir sin justificación. Y ahí, en ese instante, ocurre la revelación. Lo que te cansa no es lo que eres, sino lo que sostienes. Ese personaje que debe ser fuerte, amable, profundo, sabio, correcto, exitoso, espiritual. Ese personaje consume toda tu energía.
Y cuando lo sueltas, cuando por fin lo bajas del escenario, descubres una paz que no se parece a nada. No es euforia. No es motivación. Es quietud. Y esa quietud, aunque no haga ruido, transforma más que 1000 ideas. Porque es tu naturaleza. Porque siempre estuvo ahí. Y lo único que necesitabas era dejar de taparla. Ahora, si puedes, respira profundo. Cierra los ojos un momento si te es posible. Y respóndete con sinceridad. ¿Cuál es la creencia que más tiempo has cargado acerca de quién debería ser? ¿La necesitas todavía? ¿La sientes viva o ya es solo un eco? Déjalo en los comentarios. No como una confesión, sino como una ofrenda. Tal vez otros reconozcan ahí algo de sí mismos. Volvamos. Chopra no ofrece caminos para construir un nuevo yo. Su propuesta es más radical, silenciar el impulso de ser alguien. Y eso no se hace con técnicas. Se hace con coraje. Porque soltar el personaje puede sentirse como desaparecer. Pero lo que desaparece no es tu ser. Es la máscara. Y una vez que se cae, no hace falta más explicación. Estás ahí. Presente. Libre. Sin saber cómo, pero sabiendo que siempre estuviste. La mayoría de los caminos espirituales han caído en una trampa sutil, demonizar al ego. Verlo como el enemigo. El obstáculo. El error. Pero Deepak Chopra no lo ve así. Él no lo aplasta. Lo pone en su sitio. Y ese gesto lo cambia todo. Porque no se trata de destruir la mente, sino de recordar que tú no eres ella. Tampoco se trata de vivir en guerra contra tus pensamientos, tus emociones o tus sombras. La verdadera libertad no es eliminar, sino dejar de identificarte. Cuando entiendes esto, la relación con el ego cambia. Ya no es una amenaza, ni una carga. Es una función. Una herramienta. Como el lenguaje, como las manos, como el cuerpo. Sirve. Pero no es tu esencia. Y eso te libera. Te libera de tener que perfeccionar constantemente tu imagen. De mantener máscaras. De sostener una coherencia forzada para que otros crean que sabes quién eres. Porque no necesitas saberlo. Lo único que necesitas es estar presente. Y en la presencia, los opuestos no se pelean. El miedo no contradice la paz. La duda no arruina la conciencia. La sombra no mancha la luz. Todo es visto. Todo es abrazado. Eso es integración. Chopra insiste en que no somos una dicotomía. No somos espíritu o materia. Ego o alma. Luz o sombra. Somos el campo donde todo eso ocurre. Somos lo que lo observa todo, sin juicio. Y al entender eso, el ego deja de querer controlarlo todo. Se relaja. Hace su trabajo. Habla cuando debe. Se calla cuando no es necesario. No hay necesidad de destruirlo porque ya no dirige el viaje. Y esa rendición, que no es pasividad, es el inicio de la claridad. Es dejar que la conciencia ocupe el lugar central sin necesidad de empujar al ego al abismo. Chopra no promueve una lucha interna. Promueve una reconfiguración. Una mirada distinta, más amplia. Que no divide ni castiga. Que no niega lo humano para alcanzar lo divino. Que no reprime lo mental para sentirse elevado. Sino que lo integra todo desde la no identificación. Y eso es lo que Occidente necesita recordar. Porque la obsesión por el control, la mejora, la eficiencia, incluso en lo espiritual, nos ha llevado a vivir con ansiedad existencial maquillada de productividad. No necesitas volverte más espiritual. Ya lo eres. Solo necesitas dejar de fingir que no lo eres. No necesitas más técnicas para descubrir quién eres. Solo el coraje de soltar las que te alejan de lo simple. La simpleza de estar aquí. Sintiendo. Viendo. Viviendo. El ego puede acompañarte. Pero no necesita hablar todo el tiempo. La conciencia no lo juzga. Solo lo observa. Y ese acto, tan pequeño y profundo, inicia el proceso de integración. Una integración sin guión.
Sin promesas. Sin estrategias. Solo tú. Entero. Inquieto. Vivo. Humano. Y eterno. Hay un momento en el camino espiritual donde ya no quieres mejorar tu ego, ni trascenderlo, ni entenderlo. Solo deseas descansar de él. No como quien escapa, sino como quien deja de cargar algo que nunca le perteneció. Esa es la verdadera revelación, no necesitas combatir al ego. Solo necesitas dejar de creer que eres él. Y cuando eso ocurre, todo cambia, sin que nada se mueva. El ruido sigue. Las emociones siguen. El mundo sigue. Pero tú ya no estás adentro del personaje. Ya no necesitas que te vean para sentir que existes. Ya no tienes que defender tu versión de las cosas para sentirte válido. Ya no buscas reconocimiento, ni aprobación, ni significado, porque has descubierto algo más profundo, la presencia sin historia. Deepak Chopra lo ha enseñado en cientos de ocasiones, aunque sus palabras no siempre sean comprendidas en su profundidad. Él no habla de iluminarte para brillar ante los demás. Habla de despertar de la idea de que eres un alguien a quien hay que proteger. Esa es la raíz de la desidentificación. No se trata de negarte, ni de destruirte. Se trata de quitarle el trono al que siempre estuvo sentado en el centro, el yo. Ese yo que dice, yo soy esto, yo pienso aquello, yo sufro así, yo merezco aquello otro. Pero ¿y si ese yo fuera solo un reflejo? Una imagen fugaz proyectada sobre la pantalla de tu conciencia. Chopra lo explica con una de sus metáforas más potentes: tú no eres la ola, eres el océano. La ola viene y va. Sube, rompe, se disuelve. Pero el océano permanece. Así es la conciencia. Así eres tú. El ego es ola. Tú eres mar. Cuando lo sientes de verdad, no necesitas explicarlo. Solo lo habitas. Y entonces te vuelves más real que nunca. No por tener más ideas sobre ti, sino por haber soltado todas. No estás vacío. Estás despejado. Sin máscaras. Sin títulos. Sin etiquetas. Solo tú. Y ese tú no se define. Se vive. No se explica. Se experimenta. Y al vivir desde ahí, ya no necesitas controlar tanto, ni entenderlo todo, ni prever cada paso. Tu mente puede seguir funcionando. Pero tú ya no estás atrapado en ella. Tu ego puede seguir opinando. Pero tú ya no actúas desde sus miedos. Y eso, aunque no parezca gran cosa desde afuera, es una transformación silenciosa. Y total. Porque ya no reaccionas como antes. Ya no luchas por razones que antes eran urgentes. Ya no defiendes personajes que antes eran imprescindibles. Estás ahí. Sin esfuerzo. Viviendo como si por fin recordaras quién fuiste antes de que te contaran quién debías ser. Y entonces, puedes amar sin necesidad. Crear sin ansiedad. Conectar sin expectativas. La conciencia se vuelve tu raíz. El ego, solo una herramienta. Nada ha sido destruido. Pero todo ha sido comprendido. Y en esa comprensión, aparece la verdadera paz. La que no se vende. La que no se enseña. La que solo puedes descubrir en ti. La que estuvo ahí, todo el tiempo. ¿Y si todo este tiempo no era tu ego el que necesitaba sanar, sino tu necesidad de repararte? ¿En qué momento decidiste que estabas incompleto? ¿Quién te convenció de que tu historia debía mejorarse para tener valor? ¿Es posible que hayas confundido transformación con perfección? ¿Y si dejaras de buscar convertirte en alguien mejor, qué pasaría con todo ese esfuerzo? ¿Te has preguntado cuánta energía has invertido en convertirte en una versión ideal de ti mismo? ¿Y si esa versión nunca fue real? ¿A quién intentabas alcanzar? ¿De quién intentabas diferenciarte? ¿Qué parte de ti rechazabas cuando comenzaste ese camino de mejorarte? ¿Dónde aprendiste que cambiar era más valioso que mirar con profundidad? ¿Y si mirar con profundidad es todo lo que necesitabas? ¿Puedes recordar una versión de ti que simplemente jugaba, reía, lloraba, sin buscar una identidad a través de ello? Esa versión fue destruida,
o solo está dormida? ¿Y si el silencio no es el enemigo del progreso, sino la puerta a tu naturaleza? ¿Qué sientes cuando no te hablas a ti mismo? ¿Es calma o ansiedad? ¿Estás dispuesto a descubrir quién eres más allá del concepto que te has repetido durante años? ¿Puedes vivir un día sin narrarte? ¿Sin nombrarte? ¿Y si dejaras de contarte tu vida y simplemente la vivieras? ¿Qué sería de tus miedos si ya no tuvieras una identidad que proteger? ¿Y si el dolor solo se mantiene porque está atado a una historia del yo? ¿Puedes imaginarte viviendo sin representar? ¿O aún necesitas el personaje para sentirte seguro? ¿Quién es ese que observa el personaje en este momento? ¿Quién está escuchando estas palabras detrás del pensamiento? ¿Y si eso que escucha no necesitara validarse jamás? Respira. No respondas aún. Solo quédate con la pregunta. Ahora, si lo sientes, si algo dentro de ti se movió, si hubo una memoria, una grieta, un silencio revelador. Deja un comentario abajo y comparte una creencia sobre ti que hoy ya no reconoces como verdadera. Hazlo no para mostrarte, sino para soltarla. Para mirar cómo, a veces, la mentira más grande sobre nosotros fue la que más defendimos. Y ahora, antes de que el pensamiento vuelva a ocupar su lugar, hazte una última pregunta, sin buscar respuesta. ¿Quién serías si nunca te hubieran dicho quién eres? No te apresures. Permanece en el borde. La conciencia no necesita correr. Solo necesita que te detengas. Y ahí, en esa pausa, es donde comienza todo.